agradezco también a mis compañeras y compañeros, ¿no? De las diferentes universidades que hicieron esto posible. Este, me quedé un poco abrumado de todo lo que leíste. Muchas gracias por por la presentación tan larga. Y pues bueno, eh, pues esta presentación que de una u otra manera eh, pues se ha preparado, ¿no? No sé si se pueden abrir las cámaras, es un poco solitario hablar aquí este, solito, ¿no? Y bueno, como invitación. Pero el espacio que vengo a proponerles, o al menos la reflexión que vengo a proponerles, es un diálogo que se ha mantenido en diferentes espacios, con diferentes colegas, y que me ha invitado a a la reflexión sobre el lugar que ha tenido, pues de una u otra manera, tanto la condición del cuerpo, la condición de los malestares, y por qué no también pensarlo a la luz de la filosofía y de la propuesta de Byung-Chul Han, ¿no? Este filósofo que de una u otra manera ha tenido pues un empuje bastante importante digamos, en los tiempos actuales, pero ya también desde hace un par de años en al menos el diagnóstico o la interpretación que hace sobre las sociedades modernas. Que bueno, que básicamente no es fácil partir, sobre todo desde esta condición de tanta lejanía, ¿no? Ustedes en sus domicilios en las inmediaciones del poli, sin poder vernos, ¿no? Sin poder escucharnos o sin poder también volvernos a conocer de manera presencial, ¿no? Al menos no por el momento. Entonces, de una u otra forma, también pensé esta intervención un poco para poner las incógnitas en relación a qué es lo que está sucediendo entonces con las condiciones actuales en relación no solamente a los cuerpos, sino a estos discursos que vienen desde la cultura, ¿no? Para esto, pues evidentemente no puedo hablarlo si no es con Freud, o teniendo a Freud de la mano, en esta construcción que de una u otra forma trae en relación al sujeto, ¿no? Eh, y bueno, evidentemente si hablo también de Freud, no necesariamente voy a dejar de lado a Lacan, ¿no? Pero la construcción del sujeto que propone el psicoanálisis o que propone el psicoanálisis es una condición interesante en el punto donde no nos referimos al mismo sujeto de la ciencia, no nos estamos refiriendo incluso al mismo sujeto de lo social, mucho menos al sujeto antropológico. Cuando hablamos del sujeto, o al menos les invito a quienes están acompañando en este espacio que nos está acompañando, es acercarse con las gafas que propone en un sentido de un sujeto sexuado, hablante, mortal, ¿sí? Atravesado por los avatares evidentemente pulsionales y de una u otra manera que también están imbricados en la relación con las y los otros, ¿no? Este sujeto al cual nosotros referimos en psicoanálisis es un sujeto atravesado por la castración, eh, y la castración incluso del lenguaje, ¿sí? Por eso me gustaría iniciar y también invitar a quienes estén presentes, si en algún momento desean intervenir, hacer alguna pregunta o algún comentario, sentirse con toda la libertad de poder hacerlo. Tenemos 49 minutos para dialogar, entonces adelante. También extender la invitación a Maximiliano, que anda por ahí, ahorita en modo ninja. Si quiere intervenir o si quiere preguntar algo, también con toda la libertad, Maximiliano. Y pues antes de iniciar, pues leerles un pequeño epígrafe, ¿sí? Que de hecho viene también en una de las obras de Freud, El malestar en la cultura, que es sacada de Goethe, ¿no? No hay nada más difícil de soportar que una sucesión de días hermosos, dice Goethe. Y esto, pues bueno, trayendo a colación la construcción, evidentemente, del lugar que tiene el malestar en nuestra sociedad. ¿Sí? Antes, quisiera también confesarles un poco, ¿no? Que esta propuesta viene siendo armada con diferentes retazos y retablos de momentos que he compartido con colegas, algunos ejemplos propios de la clínica o del ejercicio clínico, y también, evidentemente, de los espacios de intercambio que hemos compartido diferentes compañeras y compañeros. Eh, ¿Cuál es nuestro punto de arranque? Pues bueno, de una u otra manera,
no es sino este contexto de la globalización, ¿no? Aquello que llamamos globalización o esta condición de la modernidad, pues se puede leer desde diferentes ópticas, ¿no? Desde lo político, desde lo económico, lo social, lo cultural, pero de una u otra manera, sí hay un punto de quiebre, y aquí entrando ya en materia, donde la construcción de las sociedades modernas, pensadas desde Michel Foucault, venían de una u otra manera engarzadas a una cierta condición o dominio de los cuerpos, de los placeres y de las formas de adquisición de los mismos, ¿no? De los voces. Eh, la obra de Foucault, de una u otra manera, apunta a que en este trípode entre el saber, verdad y poder, ¿sí? Donde entonces los diferentes mecanismos o los diferentes medios de dominación, ¿no? Del individuo, en tanto, vamos, las articulaciones que tienen con la medicina, con la construcción fabril, con los hospitales, con las escuelas, dominan a una forma corporal, corpórea, ¿sí? Donde de una u otra manera se mantiene esta dicotomía o esta, bueno, no tanto dicotomía, sino esta condición doble de un amo y un esclavo, ¿sí? Evidentemente esto no es propio de Foucault, estoy también hablando con Hegel, pero esa construcción de amo y esclavo que permite entonces una dualidad en la condición social, donde entonces hay quienes son empoderados por el saber y entonces el saber hacer de la tecné frente a quienes entonces dominan a estos cuerpos y proponen la construcción de ciertas o ciertos bienes de consumo, se rompe a partir de la entrada de la globalización, ¿no? O al menos muy particularmente con la entrada de la virtualidad. El término de lo virtual tampoco es nuevo, no nace con el Internet, no nace con esta construcción electrónica, sino viene desde mucho más atrás, lo podríamos rastrear incluso con la construcción del semblante, es decir, lo virtual como aquello que de una u otra manera está construido o se construye como a semejanza de algo que está por su ausencia, es decir, porque no se encuentra el objeto que lo podría representar. Y esto es interesante, porque si nos ponemos a pensar también, el psicoanálisis de una u otra manera hace este guiño en relación al uso de los semblantes como aquellas construcciones fantasmagóricas o fantásticas, no, y no me refiero a un sentido de novela fantástica, por como podría pensarse, sino en el sentido meramente de una construcción del fantasma lacaniano, donde de una u otra manera la relación que mantiene el sujeto con sus objetos de goce, con sus objetos de consumo, podría seguir en un plano especular, es decir, con la fantasía de que ese objeto, ¿sí? Que fue propuesto, podría cubrir de una u otra manera, de manera siempre fallida, una falta constitutiva propia, ¿sí? Del sujeto. Aquí, hablando del sujeto, no estoy hablando de individuo, estoy hablando del sujeto, y que esta falta de una u otra condición siempre va a ser in- incapitalizable, ¿sí? Al menos la propuesta desde Lacan, desde la propuesta lacaniana, desde su enseñanza, es que entonces este recorrido que hace el consumo o que hace la dominación de los cuerpos, yo ahorita estoy hablando específicamente de las sociedades disciplinares, hacen entonces de la adquisición de los objetos de consumo cierta construcción donde se busca justo taponear la falta, ¿sí? Bueno, evidentemente ahí es donde pone el dedo en la llaga, Foucault, ¿no? Es justo en este paradigma donde de una u otra manera, a la apertura del siglo XX, ¿sí? La cuestión de las formas sí, las formas de placer, la forma de obtener ciertas condiciones de goce, iban conforme a la época, ¿sí? Si recordamos un poquito uno de los ejemplos que nos brinda Foucault, en Vigilar y Castigar, por ejemplo, no es tanto la forma en cómo se generaron sus expectativas. ¿Otra vez? Sí, una disculpa, profesor. Es que comentó acerca de que el sujeto no es capitalizado. En ese sentido, ¿estamos hablando del sujeto propiamente, sujeto al ser, o estamos hablando del sujeto como una interpretación Híjole, no sé de si. formación de un impacto social? Perdón, se ¿Me escucho cortó por mejor? una intervención, no escuché nada.
No, no sé Ahí si me lo escucho puedan mejor. escribir o si se acerca más al micrófono porque se escucha muy bajito y se pierde y entonces se pierde mucho. Si gusta, mejor se lo escribo por chat. Ah, por favor, buenísimo. Sí, sí, sí. No, no se preocupen, no se disculpen si no están haciendo nada malo, al contrario, aquí se trata justo de dialogar. Entonces, discúlpense si sienten culpa y pues, bueno, ya cada quien. Pero al contrario, yo les invitaría a quienes escuchan, tomasen el micrófono o el chat de manera libre para soltar las preguntas o comentarios que genere esta conversación. Bueno, en lo que Maximiliano nos comparte el cuestionamiento de la compañera, si no me escuché, que estaba interviniendo. Quisiera cerrar un poquito con, bueno, no cerrar, sino más bien ir avanzando con esta propuesta que les mencionaba. Es decir, cuando pensamos el sujeto desde el psicoanálisis, no lo pensamos fuera de su contexto. Es un sujeto que fue articulado y evidentemente no es en cualquier momento, no es en cualquier época. Si bien es una propuesta freudiana, entra a la par del nuevo siglo, ¿sí? De 1900. O sea, podríamos partir que si hablamos de psicoanálisis, no es sino a través de la interpretación de los sueños de Freud, publicado en 1900, que entonces abre esta connotación de el sujeto no es dueño de una conciencia de sí misma y por lo tanto en esta condición también de sujeto de lo inconsciente, entonces tiene otro armado, está articulado desde otra lógica. Em, Cuando hablamos del sujeto, hablamos del sujeto como aquel que está sujeto al deseo o es el sujeto que conforma una estructura social. Ok, si aquí son dos cosas diferentes, o sea, si bien no son opuestas, son dos cosas diferentes. El sujeto del deseo, ¿sí? Que esta es una propuesta más lacaniana, ¿sí? Está de una u otra manera alienado. Bueno, no como tal alienado, no, podríamos pensar que la propuesta de un sujeto del deseo es en tanto que es un sujeto del lenguaje, ¿sí? Esta condición de ser sujeto del lenguaje, por lo tanto, un sujeto mortal sexuado, es lo que da, digamos, la materialidad de la construcción lacaniana, del concepto sujeto, ojo, porque no es el mismo que el sujeto de la ciencia, no es el mismo que el sujeto de la medicina, no es el mismo del sujeto incluso de la psicología, porque es ahí donde entonces vamos a poner el dedo en la llaga en este breve espacio que vamos a compartir. Cuando hablamos de sujeto, estamos hablando específicamente, al menos desde el psicoanálisis, de una condición hablante, sexual y mortal, como ya lo dije. Pero otra cosa es en relación al sujeto como estructura social, que aquí me suena un poco más marxiano, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Al menos desde la propuesta que les traía, ¿sí? O que les traigo, perdón, es un poco hablar que entonces esta condición de lo social, en tanto su modificación y su traslape de las sociedades disciplinarias a las sociedades de la autoexplotación, reconfiguran una condición del sujeto. Hace un momento la intención es, o era, tratar de poner el primer panorama como punto de partida, donde entonces las sociedades disciplinarias que trataban de dominar los cuerpos, las obsesiones de placer y las formas de gozar a través de diferentes mecanismos, ya sean mecanismos coercitivos como los hospitales, las iglesias, las escuelas, las fábricas, ¿sí? A partir de la entrada de la modernidad y de la globalización, esto, en lugar de generarse en una exterioridad, donde entonces hay un amo que explota a un trabajador, que explota a un esclavo, si nos ponemos hegelianos, de una u otra forma se introyecta, ¿sí? A través de los discursos del emprendimiento, va a decir Virchow. Y aquí es donde se pone peleaguda la cosa, ¿sí? Porque entonces se rompe esta condición dual, ¿sí? Si lo pensamos desde Carl Schmitt, esta condición de amigo y enemigo, ¿no? De explotado o explotador, para pasar o dar cabida a la explotación de sí mismo, ¿sí?
¿Cuál es el problema de esto? O problemón que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Que de una u otra forma, si las sociedades disciplinarias, y esto no es por romantizar las sociedades disciplinarias, no, que no se me malinterprete en ese sentido, al contrario, sino cómo se teje entonces el movimiento de donde se explotaba antes al cuerpo o donde entonces se hacían o se construían mecanismos coercitivos para su dominación y dominación de los placeres, dominación de las actividades, dominación de la adquisición del goce. Ahora, esta dominación va a venir del propio sujeto. Eso es lo que está criticando Byung-Chul Han. Es decir, los cuerpos que son depositarios de discursos culturales y las adecuaciones ortopédicas para la condición de adaptabilidad a lo social, es decir, al bien pensar y al bien consumir, ahora de una u otra manera encuentran una forma introyectada, ¿sí? De este propio discurso de la explotación. Podríamos decirlo que estamos hablando del sujeto que se autoexplota o en todo caso que se vuelve amo y esclavo, ¿sí? Para seguir produciendo. ¿Sí? Y esto es, digamos, de una u otra manera, el preludio a esta condición caótica, que estamos, caótica en el sentido de que es eh, desarticulada o desarmada, porque entonces ya no se puede o ya no se logra colocar, ¿sí? En un de Malolandia, ¿no? En que son las empresas que son malditas y entonces que nos están explotando o que nos exigen trabajar excesivamente y que nos pagan de tajo y entonces no tenemos un acceso a un estado de bienestar, sino ahora el discurso es propio. ¿Sí? El discurso del rendimiento que hablará Byung-Chul Han se caracteriza por un exceso de positividad, y aquí entiéndase, positividad no como Bárbara de Regil, ¿no? De vibra alto o piensa en buenas cosas, no. Positividad como la negación del malestar. ¿Sí? En esta condición o en este contraste, lo que surge entonces es un sujeto que se exige ser o más rápido para ser más productivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que provoca esta condición? Que es lo que de una u otra manera me ha llevado a la reflexión de los últimos años a la sombra de Byung-Chul, es que entonces esta condición, ¿sí? Esta violencia de la positividad, ¿sí? No presupone entonces una condición que permita al sujeto salir de un discurso de dominación, sino al contrario, adecuarlo y adaptarlo como si fuera propio. ¿Sí? ¿Cuántas veces, y aquí invitaría a Maximiliano, que le compartí una imagen que le pasé por WhatsApp, este, pero igual podemos encontrar como este tipo de semblantes en diferentes redes sociales, ¿no? Donde entonces tratamos constantemente salir de escena, ¿sí? Esta condición de autoexplotación, esta condición de la exigencia a sí mismo, nos lleva a construir entonces discursos donde claro, es que el fracaso es solamente una construcción en relación a la búsqueda del éxito, ¿sí? Y aquí, de una u otra manera, eh, en palabras de Colette Soler, y por poner solamente un ejemplo, quienes acuden entonces al espacio del psicoanálisis no es sino a través por su propia herida narcisista de no responder entonces o no poder responder a las exigencias de salud, de belleza, de éxito, de sexualidad, etcétera, o de consumo, ¿sí? Entonces, eh, estoy ahorita tratando de rodear toda esta construcción un poco para llegar al punto donde entonces aquello que adviene, ¿sí? En nuestra sociedad está atravesado por esta violencia de lo positivo, donde se erradica esta condición dual de amigo y enemigo propuesta por Carl Schmitt, ¿sí? Y que entonces deviene, ¿sí? En una forma otra de malestar, ¿sí? Algunos ejemplos pueden ser el TDAH, el trastorno de déficit de atención slash hiperactividad o como se le apode, ¿sí? El síndrome de desgaste ocupacional o síndrome de burnout, ¿sí? Las anorexias, las bulimias o en todo caso, todo aquello que de una u otra manera indica que el exceso de positividad genera un colapso, ¿sí?
ya no ni siquiera en el cuerpo, sino en el alma del sujeto. Y no me quiero aquí poner religioso, no, no se entienda alma como una condición mística, no, sino en esta condición propia de la existencia, del no ser suficiente, ¿sí? Aquí ya nos ponemos entonces en una construcción, o al menos en un templete, donde valdría la pena entonces cuestionar hasta qué punto las sociedades disciplinares que estaban focalizadas, los mecanismos y los dispositivos de control, mantenían entonces una lógica, si bien siempre en resistencia a las formas de dominación de los placeres, pero que permitían cierta emergencia de, a través de la resistencia, como ya lo mencioné, de acceder entonces a una posición contraria, ¿sí? A la que de una u otra manera se le exigía al sujeto adaptarse. Aquí, ¿cuál es lo complicado? ¿Sí? Que tras la llegada de esta sociedad, digamos, de la positividad o esta sociedad de la autoexplotación que menciona Han, ¿sí? De una u otra manera, ¿sí? Hay una construcción, entonces, donde hay o se habrá de adecuar el propio sujeto para buscar ser adaptado, ¿sí? Y creo que esto es lo complicado. De en una construcción que caracteriza a esta sociedad es pensar que entonces aquello de lo que el sujeto tendría que buscar es su adecuación y su adaptación a una sociedad que le exige que se exija a sí mismo, ¿sí? La compulsión al trabajo, ¿sí? Que de una u otra manera nuestros padres o nuestros padres o los padres de nuestros padres, ¿sí? Que iba a responder a un categórico, a un imperativo de la obligación del propósito, ahora se construye a través de la exigencia del rendimiento, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos visto, en todo caso, estas frases que de una u otra manera es, si no puedes es porque no tienes la suficiente voluntad, ¿no? Tienes que rendir para que entonces puedas obtener los frutos de tu propio trabajo sin importar, ¿sí? El desgaste que esto te conlleve, ¿sí? En todo caso, lo que enferma actualmente no es una condición patológica exclusiva o que venía justamente de la coerción de los mecanismos disciplinares, sino ahora lo que enferma es el exceso y el imperativo del rendimiento. Podríamos pensar que incluso la depresión, la ansiedad, las bulimias, las anorexias, las adicciones, es una forma de resistencia a estos imperativos. De la mano con Máximo Recalcati, justo la propuesta de la clínica del vacío, podríamos pensar que entonces se genera una resistencia a condición de no aceptar ese exceso, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que deja de comer la anoréxica? ¿Sí? ¿Qué es lo que rechaza la anoréxica al momento de cerrar la boca? ¿Sí? No en todo caso sería una forma de decir no, no ante ese exceso, ¿sí? Digamos, en pocas palabras, lo que genera el cuerpo mórbido, ¿sí? De la obesidad, ¿no es también el exceso del consumo, de este consumo capital, de este consumo capitalista? ¿Sí? Eh, es un poco raro estar hablando así sin tanta interacción, pero tal vez a lo que voy con estas preguntas es a un poco el señalamiento, ¿sí? Que si las sociedades de rendimiento que propone Han, de una u otra manera señalan la reconfiguración del sujeto que se ha vuelto explotador de sí mismo, como ya lo mencioné, y que entonces ya no es necesario un amo que trate de dominar esos cuerpos o esos placeres. Ahora el sujeto, amo de sí mismo, ¿sí? Aquel que de manera súper yoica exige el rendimiento, la exigencia y la perfección, ¿sí? En este punto de la historia da un giro radical, porque ante esa exigencia de rendimiento, de excelencia, de perfección, lo que viene es una caída estrepitosa, ¿sí? Al no poder acceder a esos eh, avatares. Es decir, si pudiéramos hablar de lo que caracteriza a la sociedad moderna hoy, 2021, con una pandemia que ha estado no solamente atravesada por las muertes, sino por también la necesidad imperiosa de vernos, aunque sea a través de estos dispositivos electrónicos, lo que ha generado
¿sí? Es pensar que el todo es posible, es lograble, es alcanzable. Este todo es posible, le hace de la siguiente manera, ¿sí? Ah, ¿puedo escribir? ¿Sí o no puedo escribir? Ah, aquí está, ya. El todo es posible como la articulación del discurso capitalista. Es decir, si uno revisa las redes sociales, no sé, las que utilicen Instagram, Twitter, Facebook, este, etcétera, LinkedIn, pareciera que vivimos en una suerte de que solo necesitas acceder a ciertos objetos para lograr tus objetivos, ¿sí? ¿Estamos hablando de las limitaciones de las condiciones materiales del sujeto como definición del malestar? No. No, porque justo estas limitaciones materiales podrían estar más, o podrían caracterizar más a una sociedad disciplinaria. Aquí, al contrario, es el exceso de. Es justo lo que señala Byung-Chul Han, ¿sí? No tanto la limitación, sino el exceso de que existan entonces bienes de consumo que constantemente parecieran estar apuntando a un taponear del deseo, ¿sí? Es decir, cuando Byung-Chul Han abre entonces el panorama entre lo positivo y lo negativo, hace un momento les hablaba que entiéndase lo positivo no como, como dice la filósofa Bárbara del Regil, que vibra alto o que nadie te borra esa sonrisa. Este exceso de positividad, esta forma pornográfica de la sociedad, y pornográfica en el sentido de que no hay develamientos, no hay posibilidad de un velar, de un ocultar, sino todo está ahí, ¿sí? Este exceso, lo que de una u otra manera eh, pone en entredicho es la capacidad actual del acceso a la negatividad. Pero entendamos la negatividad no en un sentido de vamos a ponernos todos tristes y a que entonces nos pongamos a gozar cada quien con nuestro síntoma. No. La negatividad como la posibilidad de decir no. Shulhan lo aterrizará como en una condición de la posibilidad del contemplamiento, de la contemplación y la posibilidad del tiempo, de darnos tiempo, de esperar. La semana que acaba de transcurrir o que está concluyendo tuvo un efecto muy peculiar. El lunes, ¿sí? WhatsApp, Facebook, Instagram, entre otras redes sociales, dejaron de funcionar. Parecía que el mundo se volvía caótico. ¿Sí? Caótico en el sentido de que no puedo mandar un mensaje que necesito que ahorita sea leído, en este momento. El momento de la urgencia es el momento de la ahorita, ¿sí? Este simple fenómeno que duró poco más de 5 o 6 horas, ¿sí? Puso al mundo de cabeza. Hemos estado perdiendo progresivamente la capacidad de la espera, la capacidad de entendernos. De una forma u otra, mm, la depresión, entendida a lo mejor como una condición, ¿sí? Es el reflejo a modo de enfermedad, enfermedad del alma, no enfermedad orgánica ni biológica, la enfermedad de la explotación que viene acompañada de un sentimiento de no libertad, de no poderse liberar. ¿Sí? La vida nula y la producción, es decir, vida nula entendida desde esta condición de radiana, ¿sí? Dan como resultado un estado similar, dice Byung-Chul Han, al musulmaner. El musulmán, que es un término que es traído de las lecturas o de los escritos post Auschwitz, el musulmán era esta figura de el judío dentro del campo de concentración que simplemente ya no había vida en el cuerpo en el que estaba, o en ese cuerpo que estaba siendo aniquilado. Es decir, moría antes de ser asesinado. Estaba extirpado de la propia existencia. Este musulmán, que podría ser la traducción al castellano,
es la representación de quien está ausente de su propia existencia. ¿Sí? Nos acercamos entonces a las depresiones modernas, a este tipo de condiciones, a la ausencia de una existencia presente propia, ¿sí? Por la condición del exceso, ¿sí? Del consumo o de la positividad en relación a el todo es posible. ¿Sí? Esta condición, ¿sí? De una u otra manera, podríamos llamarla como una construcción de una masificación de cuerpos perfectibles. Baudrillard, y les recomiendo mucho la obra de Baudrillard, particularmente el texto de la seducción, abordará entonces que actualmente vivimos en una sociedad pornográfica, como le decía hace un momento, ante la ausencia de la capacidad de velo, ¿sí? O la capacidad de decir, no, todo está expuesto, todo es de una u otra manera este, dejado ahí ante la mirada del otro, ¿sí? Es decir, esta condición de una sociedad pornográfica, ¿sí? Sin censura, sin una condición que permita entonces poner ciertos límites ante los simulacros estéticos de belleza y de éxito, ¿sí? Van modulando otra condición emergente de subjetividades, ¿sí? Pareciera que en todo caso es ahí, en esos cuerpos perfectibles, en esa condición exuberante, donde pareciera, y de manera fallida, a mí me parece, se coloca un aparente saber sobre la sexualidad, ¿sí? Si de una u otra manera la interrogante freudiana fue, ¿qué es lo que sucede en relación a la sexualidad? Y ojo, aquí no estamos hablando exclusivamente del acto coital, no estamos hablando de penes y vaginas, no estamos hablando de una construcción de cómo se cogen estos cuerpos. No estoy hablando de esta sexualidad. La sexualidad como la posibilidad de vida, la posibilidad de vínculo, ¿sí? Se domina de una u otra forma ante la condición donde entonces no es posible la negatividad porque entonces ahora todo es inmediato. ¿Sí? No sé si se entiende esta diferencia entre positividad y negatividad, ¿sí? Pero la intención que trato de transmitirles es que lo negativo es incluso la capacidad de espera, de no tenerlo de manera inmediata, ¿sí? Un ejemplo, cuando uno pide una pizza, por ejemplo, ¿no? Y lo digo también porque ya tengo un poco de hambre, no sé si ya comieron, no sé si están comiendo provecho. Este, pero cuando uno pide un alimento por alguna de las aplicaciones que tenemos, es decir, hay un mercado incluso para estas aplicaciones, ¿sí? Es decir, no hay la posibilidad de no puedes no pedir una pizza cuando esta se demora, cuando esta tarda más, ¿no? Entramos en una condición de angustia, ¿sí? Angustia en tanto que yo tenía la certeza de que entonces iba a llegar en el momento en que yo la había solicitado, ¿sí? Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero antes de conectarme con ustedes, justo acababa de salir del consultorio, entonces solicito el servicio de un taxi y entonces yo empecé a entrar en angustia porque simplemente la figurita, ¿sí? Que marcaba o que se marcaba en el mapa no se movía. Es decir, no estaba siendo parte de mi plan de urgencia, de inmediatez, para yo llegar entonces temprano a conectarme con ustedes. ¿Sí? A eso es a lo que me estoy refiriendo, a ese término de exceso de positividad. ¿Sí? No hay capacidad entonces para la negatividad porque estamos perdiendo la capacidad de espera. ¿Qué implica la capacidad de espera? La seducción, lo erótico. Por eso es que tanto Byung-Chul Han como Jean Baudrillard lo hablan desde lo pornográfico, porque lo pornográfico no espera, lo pornográfico está puesto ahí, ¿sí? Está en una constante exhibición, ¿sí? Y no me refiero a ver películas pornográficas, ¿no? No, me refiero a lo pornográfico como aquello que está expuesto ahí, sin censura, como las muertes que uno puede ver en el puesto de periódicos, descabezados, violaciones, ¿sí?
Simplemente los videos de nuestra querida institución nacional de migración, ¿no? Que se la pasa persiguiendo haitianos, ¿no? Gritándoles, ahora sí van a ver, hijos de su pinche madre, ¿no? A esa, a esa forma de pornografía es a la que me refiero, ¿sí? Donde entonces la otra edad queda justo fuera, ¿sí? Del panorama, de una posibilidad de negatividad, de reconocerle como diferencia, ¿sí? Volviendo a lo que les mencionaba, para aprovechar los últimos minutos e ir cerrando, nos encontramos ante la caída de la negatividad, como se les mencionaba, frente al imperio de la transparencia y de la imagen. Imagen literalmente como la que nos domina al momento de tomarnos una foto, una selfie. Esa no, porque no me veo como yo me imagino que debería de verme. Ya hay filtros incluso para afinar la belleza, ¿sí? Es decir, ni siquiera la propia imagen, mi imagen, se puede sostener. Se vuelve de una u otra manera ominosa. Eso no, porque no me reconozco en ese canon de belleza, ¿sí? De una u otra forma, ¿sí? Esta condición pasamos de servir voluntariamente, y aquí estoy haciendo un guiño de la servidumbre voluntaria de Etienne Lavoisier, ¿sí? Para ser entonces serviles, ¿sí? Así, al menos la propuesta, a invitarles a pensar, es así. Este ser viles, ¿sí? Es decir, como emprendedores de sí mismos, ¿sí? No como sirvientes voluntarios. Es porque de una u otra manera, la fuerza material de la técnica nos hace sentir entonces como si tuviéramos el alcance de todo, ¿sí? Pero si uno busca la condición de vil, de vileza, ¿sí? De una u otra manera está, digamos, aunada, ¿sí? A algo que sale también de lo ético o sale también de la posibilidad del deseo, ¿sí? Estamos entonces frente a una sociedad de servicio y de clientelismo, ¿sí? Donde el sujeto entonces es calificado en rango de 5 estrellas, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿qué lugar para el habla? ¿Qué lugar para que entonces podamos compartir? ¿Qué lugar se pretende generar en el presente y en lo futuro a las siguientes generaciones frente a las condiciones de frustración? Porque en tanto más corto sea entonces el tiempo de satisfacción, por eso estaba hablando de sexualidad, por eso estaba hablando del principio con Freud, ¿sí? Entre más corto sea mayor será el impacto de la frustración, ¿sí? Ahí tienen a Antonio Gómez, ¿no? Saliendo del consultorio pidiendo un taxi, ¿sí? Y entrando en ansiedad porque el taxi no llegaba, ¿sí? Porque entonces el aparatejo que tenía en la mano, ¿sí? Me estaba indicando que iba a tardar tanto tiempo y no llegaba, ¿sí? Las depresiones modernas son manifestaciones de sujetos indignos, ¿sí? O de cuerpos indignos que no logran colmar el discurso de éxito, de belleza o de emprendurismo. Podríamos pensar que incluso las bulimias y las anorexias hacen eco al rechazo más real, y aquí el real lacaniano, ¿sí? De las exigencias de adaptación, ahí donde los huesos son testigos del vacío materializado y o en los cuerpos en exceso de consumo. Este síndrome de desgaste ocupacional o el síndrome del quemado o del burnout no es otra sino la expresión de la condición de la autoexplotación superyoica del rendimiento. Y aquí, volviendo con el guiño de Freud, si nosotros entendemos entonces la construcción de la segunda tópica, no hay que entenderla como una condición diacrónica entre lo positivo, perdón, entre lo maniqueísta de lo bueno y lo malo. No, el ello nunca va a ser lo malo. El ello es amoral, no cruza por esta construcción, ¿sí? El super yo como instancia, ¿sí? Es el que nos invita a gozar, es el que nos invita entonces a ser adaptados. No estoy diciendo que vayamos y entonces levantemos y aventemos todo por la ventana y abajo el sistema. No, no, no. Porque es el super yo como discurso cultural que empodera entonces las construcciones, ¿sí? De adaptación. Ojo,
con la cuestión también clínica de que entonces el sujeto tenga que readaptarse a la sociedad, porque es la propia sociedad que lo enferma. ¿Sí? En pocas palabras, en otras palabras, no en pocas, en otras palabras, ¿sí? Nos encontramos ante el reto, ¿sí? Ante un reto que tiene aristas sumamente abiertas, a flor de piel, ¿sí? Que de una u otra manera, al menos en nuestra profesión, no, desconozco si la mayoría de aquí son psicólogos o no son psicólogos, o psicólogas, se nos exige resultados inmediatos, indoloros, ¿no? Para recuperarse y aliviar, perdón, la propia existencia. Hace un momento en la consulta mm, reciente, mencionaba, bueno, usted me va a dejar ejercicios, ¿no? A lo largo de este trabajo, ¿no? Y esta pregunta me catapultó muchas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué habré de dejar ejercicios, ¿no? Como si fuera entonces un fitness del alma, ¿no? Como si fuera entonces una condición de tienes que pagar una membresía para que entonces te veas como N sujeto, ¿no? Este modelo de Calvin Klein o de Dolce Gabbana, ¿sí? Pero con tu alma. Aquí al contrario, aquí se trata entonces de hablar para dejar algo, no para ejercitarse, no para ser mejor persona, sino para hacerte dueño de tu propio deseo. ¿Sí? Es decir, que justo la imagen que amablemente, no sé si se está compartiendo porque veo otra cosa en mi pantalla, pero la imagen que amablemente Maximiliano está compartiéndoles me hizo pensar justo en la conversación que tengo ahorita con ustedes, o en este solo y loquio, ¿no? Que les vengo compartiendo. Porque podemos ver en esta imagen de una u otra manera, una salida de cuadro, una salida de escena, ¿sí? De un migrante que está dejando fuera a su hijo, pero fuera del cuadro. O sea, lo radical de esta imagen, ¿sí? Que me hace pensar en la condición del sujeto actual, en la condición del sujeto del rendimiento, en la condición del sujeto que se explota a sí mismo, es esta salida de cuadro, ¿sí? Esta incapacidad de salirse del cuadro, ¿sí? Ante una violencia explícita de la propia existencia, ¿sí? ¿De qué se trata entonces? ¿Hay una solución ante esto? No, la verdad es que no sé. ¿Sí? Tal vez al punto que yo iba, ¿sí? Es tratar de apuntar, ¿sí? A que ante el incremento de cuerpos heridos y cuerpos que no son suficientes, por eso cuerpos indignos, ¿sí? Por el exceso, ¿sí? De positividad, clínicamente puede apostarse a un no todo, ¿sí? Es decir, puede apostarse a un no todo, a un ejercicio lógico donde entonces se pueda resimbolizar la espera, el tiempo de espera, ¿sí? Quebrar esta condición hegemónica del todo es posible, ¿sí? Porque lo que devendrá entonces hipotéticamente con esto es otra condición digna del ser humano, digna en tanto su propia construcción, ¿sí? Para que entonces lo que pueda generar con ello sea otra forma de existencia, no una que sufra frente a los avatares del éxito, de la belleza, del sexo, de una u otra manera del generar por generar y consumir por consumir. Creo, estimadas y estimados oyentes, que a lo que se apuesta es a un vivir otro que no sea a través de otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Todavía tenemos unos 3 minutitos para preguntar. Yo espero que me escuche bien. Yo sí tengo unas, pero ¿qué le parece si le escribo por el chat? Para que sea un poquito más rápido. Adelante. Adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jimena, por tus palabras. Muchas, muchas gracias. No sé si hay preguntas, comentarios. Veo que hay algunos que están conectados, si quieren abrir su micrófono o no, también válido. BC Webex dice, entonces el malestar del sujeto, el malestar del sujeto, es una respuesta, por así decirlo, dialéctica sobre el sistema anarcocapitalista. Vamos a desmenuzar esta frase. Eh, Maximiliano, bien, entonces, eh, creo que hablar de un sistema anarcocapitalista, ¿sí? Es una contradicción. Si nosotros agarramos entonces las primicias del anarquismo como de una u otra manera la salida a estas condiciones de las institucionalizaciones de ciertas formas de vida o de ciertas condiciones normativas de existencia, estamos todavía en esta condición de la sociedad disciplinaria. El capitalismo, no, les invitaría a no pensarlo como el malo de Malolandia, ¿no? No, no como esta figura caricaturizada de Pink Floyd, ¿no? Del cerdo capitalista o de George Orwell en la rebelión de la granja. No, no hay un malo de Malolandia. Este es uno de los grandes problemas y de las grandes incógnitas. No hay alguien que esté en lo oscuro y entonces moviendo las palancas para que entonces a todos nos se den las ganas de consumir. No, no se trata de eso. ¿Qué es lo complicado? La condición de capitalismo, ¿sí? Específicamente habla de una forma de socialización, de una forma de relación, ¿sí? Y de intercambio. ¿Eh? No se trata de romper con el capitalismo y entonces construir otro sistema económico, ¿no? Digo, a lo mejor sería una buena idea, pero yo me preguntaría qué sistema económico dependería como en una condición de intercambio donde entonces, ¿sí? Dé cuenta de los sujetos. Esta construcción, ya no les comenté, esta construcción de cuerpos indignos también viene de la mano con la propuesta de Judith Butler, ¿sí? De aquellos cuerpos que valen la pena ser llorados o velados, de aquellos cuerpos que de una u otra manera vale la pena ser reconocidos, ¿sí? Esto lo aborda en su obra, Márgenes de Guerra, me parece, en el libro, eh, sí, aquí está. Marcos de la Guerra, Las vidas lloradas, ¿no? Y si lo pueden conseguir, pues muy recomendable toda la obra de Butler, pero particularmente esta. Y trayendo a lo que venía contando Maximiliano, este malestar del sujeto más bien es una respuesta, el malestar es una respuesta ante la imposibilidad de la adaptación. Pero es necesario que exista y que emerja el malestar, ¿sí? El malestar también será el testigo de que algo no está funcionando. Pensemos en la clínica, ¿sí? Quienes vienen a la clínica, quienes van con un psicoanalista, con un cognitivo conductual, con un gestaltista, ¿sí? En la corriente, no, no específicamente con el psicoanálisis, van porque justo hay algo que no está funcionando, hay algo que no está rodando, algo dentro de su propio sistema, ¿sí? Dejó de entonces funcionar y entonces genera, sí, malestar, como en esta condición de cúmulo de tensión que busca distensarse, pero también que se expresa de manera sintomática. Aquí el síntoma, ¿sí? Tiene un lugar privilegiado. Ahora sí, en la lectura psicoanalítica, el síntoma, de una u otra manera, es la evidencia del no todo. Por eso es necesario también el malestar.
¿Estoy diciendo que es necesario que hagamos síntoma? Sí, es necesario que hagamos síntoma, pero hacernos cargo también de nuestro síntoma. Porque dar cuenta de que entonces podemos hacer síntoma es poder dar cuenta de que podemos ser sujetos de deseo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está apuntando entonces ahora sí el sistema capitalista en esta condición dialéctica que bien mencionaba Maximiliano? Es a dejar desear, porque entonces hay un sistema que lo que en lugar de permitirte desear, porque entonces hay la ausencia de un objeto, hay un exceso de objetos. Ya no desees, elige. Ese es el ejercicio de la libertad moderna. Elegir entre cierta condición de objetos previamente construidos, ¿sí? Pero donde no está implicado el deseo. ¿Sí? Muchas gracias por tu pregunta, Maximiliano. Me hizo pensar mucho. Pues muchísimas gracias, profesor. Le agradecemos bastante. Y bueno, ya nuestra tercera asistencia al tercer coloquio se presenta. Muchas gracias igualmente a usted, ponente, por el tiempo y todo el conocimiento que nos dio. Y los invitamos a seguir presentes en la última conferencia que nos hace falta. Igualmente quiero agradecer una vez más al Instituto Politécnico Nacional y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 60, y a la Dimensión de la Mente por hacer posible este evento. Y igualmente le agradezco al director del centro Benito Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, por prestarles el espacio para poder llevar a cabo este tercer coloquio. Muchísimas gracias, un gustazo y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Maximiliano. No sé si se pueda, les puedo dejar mi correo por si tienen alguna duda, si algo me queda en el tintero. Con mucho gusto, pueden escribirme. Yo encantado de dialogar con todas y con todos. ¿Sí? No sé si pueda compartir mi correo. Claro que sí, adelante. Listo, ahí está en el chat. Muchas gracias también por el espacio, Maximiliano, por las atenciones que tuviste durante todo este tiempo. Vale la pena también reconocer que nuestro compañero ha estado atento y siempre al pie del cañón con la organización también de este evento. Y muchas gracias también, Maximiliano, por la cálida bienvenida. Muchísimas gracias, profesor. Muy buen fin de semana. Igualmente, excelente fin de semana a todas, a todos y a todos. Hasta luego.